El 18 de diciembre de 1923, en Monterrey, Nuevo León, el matrimonio formado por Consuelo Lagüera Zambrano y el empresario Eugenio Garza Sada tuvo a su primer hijo, Eugenio Garza Lagüera. Para 1923, Monterrey tenía 90,000 habitantes. Era la cuarta ciudad más grande del país y por mucho la más poblada del norte de México. Detrás de aquel crecimiento estaba la pujante industria regiomontana, ligada a la familia del pequeño Eugenio, a su padre Eugenio Garza Sada y a su abuelo, Isaac Garza Garza. En su natal Monterrey, a punto de alcanzar los 60 años, uno de los principales protagonistas de aquel proceso, Eugenio Garza Sada, estaba literalmente detrás de todo. Que está siempre detrás de muchas cosas, aunque él no esté en el primer plano en la fotografía. Él siempre está en la parte de atrás, como perdidito ahí. Pero eso es un indicador, ¿no? Que los que están adelante algo tienen que ver con el hombre que está atrás. Fueron los primeros y fueron criticados. Vamos a hacer caso para los trabajadores. Vamos a pagar bien. Vamos a trabajar tales días a la semana, tantas horas. Y por eso, por ejemplo, usted ve que nunca entraron los grandes sindicatos nacionales, nunca entraron a Monterrey. ¿Por qué? Porque no hacía falta. ¿Por qué? Porque tenían un patrón y unos trabajadores que se entendían de la misma manera, que tenían un sentido común, que era engrandecer a la empresa de la que vivían los dos. Para don Eugenio, sin embargo, no se trataba solamente de apoyar la vivienda, la salud, el deporte o la cultura. La educación superior, especialmente la orientada a promover el emprendimiento y el bienestar social, era una tarea esencial que encabezó él mismo al fundar, en 1943, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Apenas el TEC abrió sus puertas, Eugenio Garza Lagüera regresó a casa tras 8 años de estudios, a fin de continuarlos en la flamante universidad creada por su padre. Era un reencuentro con todo, con su familia y sus amigos, con su ciudad y quizá también con su propio destino. Apoyado en las buenas relaciones del padre, pero sobre todo en su legítima ambición y en su propio talento, el joven Eugenio empezó a descollar en el medio empresarial regiomontano. No era un cultivador de empresas ya establecidas, sino un buscador de nuevas y grandes oportunidades. Aunque distintos en su perfil empresarial, los dos Eugenios coincidían en un valor fundamental: el de la responsabilidad social de sus empresas. Un valor que, con el paso del tiempo, se había cuestionado cada vez más, debido a los cambios económicos del país. El 17 de septiembre de 1973, a las 9 de la mañana, un comando guerrillero asesinó a don Eugenio Garza Sada, a su chofer Bernardo Chapa y a su escolta Modesto Torres en un frustrado intento de secuestro. Y nos toca participar en el funeral, en el velorio, acompañar a mi papá, a mis tíos, atrás de la carroza. Todo lo viví. Muy, muy fuerte, muy duro. Tras la muerte de don Eugenio, el otro Eugenio, su hijo, lo reemplazó en circunstancias absolutamente extraordinarias. Me acuerdo días muy difíciles de mi papá sumamente triste, con un grave peso de responsabilidad de trabajo del TEC, como muy saturado de emociones más de responsabilidad. Yo sé por mi mamá y por mis hermanas que fue durísimo, pero asumió
estaba preparado y definitivamente sé que asumió su rol como lo tuvo que hacer. Tras la muerte de don Eugenio, el escenario económico empezó a cambiar, especialmente con el arribo al poder del nuevo presidente, José López Portillo. El aumento mundial de los precios del petróleo, aunado al descubrimiento de grandes yacimientos en el sureste de México, pareció encaminar al país hacia una época de riqueza y bienestar. Los empresarios privados, y especialmente los regiomontanos, acogieron activamente las nuevas oportunidades. Al comenzar los años 80, la estabilización del mercado petrolero acabó con aquella bonanza y dejó ver el enorme endeudamiento, público y privado, que el optimismo anterior había propiciado. Anticipándose a muchas empresas y con Garza Lagüera al frente, Grupo Visa dio la cara ante bancos e inversionistas y afrontó la dolorosa pero indispensable tarea de corregir el rumbo. Financieramente fue muy bien manejada la crisis comparado con lo que podía haber pasado, y ese es mérito de Otón, de Ricardo, de un equipo maravilloso que tenía FEMSA o Visa, de expertos financieros, y así fue saliendo de ese problema. He expedido en consecuencia 2 decretos. Uno, que nacionaliza los bancos privados del país. Para Garza Lagüera y su grupo, la crisis de 1982 tuvo otro aspecto difícil: la nacionalización bancaria. La drástica medida afectó a Banca Serfín, de la cual Visa era un importante accionista. Me habla el director de Banca Serfín. Me dice: oye, Mario, están entrando soldados al edificio. ¿Qué hago? Pues ríndete, le digo. ¿No? El día más oscuro de mi vida profesional, sin duda. Despojado de Serfín, don Eugenio advirtió una nueva oportunidad cuando otro gobierno, el de Carlos Salinas de Gortari, reconoció que la banca en manos del Estado había sido un mal negocio para todos. La reprivatización del sector, anunciada en 1991, representó para Garza Lagüera no solo ya la ocasión de recuperar Serfín, sino de aumentar la apuesta. Y don Eugenio dijo: no, vamos a ir por Bancomer, algo que valga la pena realmente. Recorrió toda la República convenciendo empresarios de que le entraran junto con él. Y te dice: no, él era una pasión y era un apasionado, y te convencía. Consiguió un crédito de $1,000 millones en lo personal. Y él lo firmó como si nada, como si fuera cualquier cosa, ¿verdad? No era cualquier cosa, era una cosa mayor, mayúscula. Afortunadamente todo salió bien y pudimos fondear toda la empresa, toda la compra sin contratiempos. Fue una maniobra sumamente agresiva, ¿verdad? Sumamente agresiva. La cadena de tiendas de conveniencia Oxxo, concebida en 1978 como un apoyo a la distribución de cerveza, se convirtió, en la década de 1990, en un magnífico negocio en sí mismo, de la mano de José Antonio Fernández, yerno de don Eugenio. Y José Antonio Fernández se dio cuenta del tamaño y del potencial que tenía ese negocio. Ya no era nada más el apoyo a la cervecería, sino era un negocio en sí mismo. Que luego fue evolucionando a todo lo que ahora es un centro para dar servicios de pagos, para mandar dinero, para pagar cualquier tipo de agua, luz, teléfono, recarga del móvil, etc. Todo eso lo fue viviendo y lo fue disfrutando él. Se ha tomado como un verdadero modelo de negocio, lo han estudiado en Harvard, etcétera, etcétera. En este momento tiene 20.000 establecimientos, están por todas partes.
Pero OXXO no fue el único gran negocio que prosperó gracias a la experiencia de FEMSA en la distribución y el comercio. La alianza con Coca-Cola, que daría paso a Coca-Cola FEMSA en 1991, fue otro éxito rotundo de holding encabezado por Garza Lagüera. Y se encontraron inicialmente en México. En un momento donde la compañía Coca-Cola quería tener distribuidores más fuertes. Y es una asociación que desde el principio ha sido exitosa por las características de los dos. Casado a los 34 años con Eva Gonda Rivera, su esposa evoca así al hombre con quien unió su vida en 1957. Recuerdo a Eugenio como una persona culta, generosa y con buen sentido del humor. Su bebida preferida era la cerveza, y en cuanto a la comida, en realidad era poco exigente. Gustábamos de ir al campo en familia. Quería mucho a Monterrey y apreciaba especialmente sus montañas. Apasionado de su trabajo, para Eugenio Garza Lagüera lo único más importante que los negocios era la familia. Era sumamente cariñoso, jugaba con nosotros como si fuera un niño también. Fue una infancia bien bonita, con una relación increíble entre nosotros y él. Yo soy la mayor, así que pues me tocó, yo creo que mucho de su energía de cuando eres papá joven y primerizo, entonces disfruté muchísimo. Muy involucrado, muy presente, muy cariñoso. Le alegraban cosas muy sencillas, te digo, estar con la familia, las hijas, los nietos. Hacia los últimos años del siglo pasado, la salud y la energía abandonaron poco a poco a Eugenio Garza Lagüera, hasta que en 2001 decidió dejar el mando de los negocios. Pese al dolor de la renuncia, Garza Lagüera tuvo la tranquilidad de haber elegido muchos años atrás a la persona idónea para sucederlo. Se trataba de su yerno y más cercano colaborador, José Antonio Fernández. Para don Eugenio fue un gran alivio tener un yerno como José Antonio. José Antonio fue un gran apoyo para don Eugenio. Constantemente se estaban comunicando por teléfono, constantemente se consultaban. Poco antes de su muerte, don Eugenio recibió el premio Woodrow Wilson a la responsabilidad social. Mi papá ha sabido salir adelante a pesar y en contra de cualquier adversidad. Sufrió la muerte injusta y trágica de su padre. Padeció la muerte de una de sus hijas. Vivió, como ya dijeron, las crisis financieras de México y su máxima preocupación siempre fue proteger las fuentes de trabajo de quienes confiaban en él. Ese es el don Eugenio que yo conozco, que quiero y que admiro. El don Eugenio que hoy comparto con ustedes. El 24 de mayo de 2008, Eugenio Garza Lagüera murió a la edad de 84 años en su casa de Monterrey, rodeado de su familia. No dejó de vestirse de saco y corbata hasta el último día de su vida. No dejó de irse a la oficina hasta que ya no pudo más. O sea, la importancia de estar en la lucha constante, a pesar de las adversidades, era algo que lo destacaba mucho.